En el archivo municipal de la ciudad de Chihuahua, dentro de una caja marcada con el número 1903A47, reposa un expediente que durante más de un siglo permaneció sellado por orden del entonces alcalde Evaristo González Treviño. No fue sino hasta la renovación del edificio en 2011 que los trabajadores encontraron esta caja en los sótanos, junto a otros documentos que el tiempo había vuelto amarillentos y quebradizos. Lo que contenía ese expediente hizo que el director del archivo, el historiador Miguel Ángel Herrera Soto, decidiera contactar inmediatamente a las autoridades eclesiásticas y civiles. Los documentos relataban una historia tan perturbadora que incluso hoy, más de una década después de su descubrimiento, solo unos pocos académicos han tenido acceso completo a su contenido. La historia comienza en el Cerro Hueco, una pequeña comunidad minera situada a unos 80 kilómetros al oeste de la capital chihuahuense, en la Sierra Madre Occidental. En 1903, esta población no superaba los 200 habitantes, la mayoría trabajadores de las minas de plata que habían florecido durante las últimas décadas del siglo XIX. Era un lugar aislado, donde las noticias del mundo exterior llegaban con semanas de retraso y donde la vida transcurría al ritmo ancestral de las montañas. Las casas, construidas con adobe y madera de pino, se aferraban a las laderas como si temieran ser arrastradas por los vientos que bajaban de los picos nevados. Según consta en el testimonio del padre Anselmo Quiroga, quien sirvió en la pequeña iglesia de San Sebastián durante aquellos años, la familia Mendoza Villareal había llegado al Cerro Hueco en 1885. Doña Esperanza Villareal, viuda desde 1889 tras la muerte de su esposo Macedonio Mendoza en un accidente minero, se había convertido en una de las figuras más respetadas de la comunidad. Sus tres hijos, Aurelio, Remedios y Celestino, entonces de 14, 12 y 10 años respectivamente, crecieron bajo la férrea disciplina de una mujer que, según las crónicas de la época, poseía una devoción religiosa que rayaba en lo fanático. El expediente incluye una carta fechada el 15 de marzo de 1903, dirigida al obispo de Chihuahua, Monseñor José de Jesús Ortiz, en la que el padre Quiroga expresaba su preocupación por ciertos comportamientos que había observado en la familia Mendoza. La carta, escrita en una caligrafía temblorosa que revela la agitación de su autor, describe cómo doña Esperanza había comenzado a interpretar las Sagradas Escrituras, de maneras que el sacerdote consideraba heréticas. Según el padre Quiroga, la viuda había llegado a la conclusión de que Dios le había encomendado una misión especial: preservar la pureza de su linaje mediante la unión de sus propios hijos. La transformación de doña Esperanza, según testimonios recogidos años después, comenzó tras una supuesta visión que experimentó durante la Semana Santa de 1902. Varios vecinos recordaban haberla visto salir de la iglesia en estado de éxtasis, murmurando palabras incomprensibles y con los ojos vidriosos. A partir de ese momento, comenzó a predicar que había recibido una revelación divina que le ordenaba proteger a su familia de la corrupción del mundo exterior. Interpretando de manera literal ciertos pasajes bíblicos sobre la preservación de los elegidos, desarrolló una teología personal que justificaba lo impensable. Aurelio Mendoza, el mayor de los hermanos, había cumplido 21 años en 1902. Los registros de la época lo describen como un joven trabajador y devoto, empleado en la mina San Rafael,
como capataz menor. Su hermana Remedios, de 19 años, era conocida en el pueblo por su belleza y su carácter reservado. El menor, Celestino, de 17 años, trabajaba como ayudante en la tienda de abarrotes del señor Florencio Muñoz. Ninguno de los tres había mostrado interés particular en contraer matrimonio con personas del pueblo, lo cual, en retrospectiva, varios vecinos atribuyeron a la influencia dominante de su madre. El testimonio de Refugio Aguilar, una vecina que trabajaba como partera y que mantuvo una relación cercana con la familia hasta 1903, proporciona detalles escalofriantes sobre la evolución del comportamiento de Doña Esperanza. Según su declaración, fechada el 8 de octubre de 1903, la viuda comenzó a prohibir a sus hijos cualquier contacto social fuera de la familia. Les repetía constantemente que el mundo exterior estaba lleno de pecado y que solo entre ellos podrían encontrar la salvación. Refugio recordaba haber escuchado a Doña Esperanza citar repetidamente el versículo del Génesis sobre los hijos de Adán y Eva, argumentando que si la humanidad había nacido de la unión entre hermanos, tal comportamiento no solo era aceptable, sino necesario para preservar la pureza. Durante los primeros meses de 1903, los habitantes del Cerro Hueco comenzaron a notar cambios inquietantes en la dinámica familiar de los Mendoza. Las misas dominicales, que anteriormente representaban uno de los pocos momentos de socialización para los hermanos, se convirtieron en sesiones donde Doña Esperanza interrumpía constantemente los sermones del padre Quiroga, con interpretaciones propias de las lecturas. El sacerdote, un hombre de 70 años que había dedicado su vida al servicio de comunidades rurales, se encontró en la difícil posición de lidiar con una feligresa que desafiaba abiertamente su autoridad espiritual. La situación alcanzó un punto crítico en julio de 1903, cuando Doña Esperanza anunció públicamente durante la misa del domingo 12 que Dios le había revelado que sus hijos debían unirse en matrimonio para cumplir un propósito divino. El escándalo que siguió a esta declaración dividió a la pequeña comunidad, mientras algunos vecinos, profundamente religiosos y acostumbrados a aceptar sin cuestionamientos las supuestas revelaciones divinas, se mostraron confundidos. Otros expresaron abiertamente su horror ante la propuesta. El padre Quiroga intentó razonar con Doña Esperanza, explicándole que tal unión constituía un pecado grave contra las leyes tanto divinas como humanas. Pero sus argumentos fueron recibidos con una frialdad que helaba la sangre. Bonifacio Herrera, entonces alcalde pedáneo del Cerro Hueco, registró en su diario personal, que forma parte del expediente, los eventos que siguieron a esta declaración pública. Según sus anotaciones, Doña Esperanza comenzó a ejercer una presión psicológica implacable sobre sus hijos, alternando entre amenazas de condenación eterna y promesas de salvación divina. Les repetía que la sociedad no comprendía los designios de Dios y que solo a través de la obediencia absoluta podrían alcanzar la gracia celestial. Herrera describe cómo los tres jóvenes, criados desde la infancia bajo la autoridad incuestionable de su madre, parecían incapaces de resistirse a su voluntad, a pesar del horror evidente en sus rostros cuando se mencionaba el tema. El comportamiento de los hermanos Mendoza durante las semanas siguientes se volvió cada vez más extraño y perturbador. Varios testimonios coinciden
en que los tres parecían haber perdido peso rápidamente y que sus ojos reflejaban una mezcla de terror y resignación que resultaba dolorosa de observar. Aurelio, quien anteriormente había sido un trabajador ejemplar en la mina, comenzó a faltar al trabajo con frecuencia. Remedios dejó de asistir a las reuniones de las señoras del pueblo donde se organizaban las festividades religiosas. Celestino abandonó su empleo en la tienda sin dar explicaciones. La señora Dolores Sánchez, cuya casa colindaba con la de los Mendoza, proporcionó uno de los testimonios más perturbadores del expediente. Durante las noches de agosto de 1903, aseguraba haber escuchado llantos y súplicas provenientes de la casa vecina, mezclados con la voz autoritaria de doña Esperanza recitando pasajes bíblicos. En una ocasión, según su testimonio, vio a través de la ventana cómo la viuda obligaba a sus hijos a permanecer arrodillados durante horas, mientras ella predicaba sobre la necesidad de sacrificar los deseos mundanos por la voluntad divina. El padre Quiroga, desesperado ante una situación que escapaba completamente a su control, decidió escribir al obispo solicitando intervención inmediata. En su carta del 23 de agosto de 1903, el anciano sacerdote describía cómo doña Esperanza había comenzado a citar textos apócrifos y a desarrollar interpretaciones bíblicas que bordeaban la herejía. Mencionaba específicamente su obsesión con el concepto de pureza racial y espiritual, que había distorsionado hasta convertirlo en una justificación para actos que violaban las leyes más fundamentales de la moral cristiana. La respuesta del obispado llegó el 2 de septiembre, pero para entonces los eventos ya habían tomado un giro que nadie había anticipado. Monseñor Ortiz ordenaba la excomunión inmediata de doña Esperanza y solicitaba que las autoridades civiles intervinieran para proteger a los jóvenes. Sin embargo, el mensaje llegó demasiado tarde. La noche del 1 de septiembre de 1903, según consta en el informe del alcalde Herrera, los gritos provenientes de la casa de los Mendoza se intensificaron hasta convertirse en un clamor que despertó a todo el pueblo. Cuando los vecinos más valientes se acercaron a la vivienda, encontraron las ventanas cubiertas desde adentro y la puerta principal cerrada con llave. Los gritos habían cesado abruptamente y un silencio sepulcral se había apoderado del lugar. Bonifacio Herrera, acompañado por Florencio Muñoz y 3 trabajadores de la mina, decidió forzar la entrada. Lo que encontraron en el interior de la casa quedó grabado para siempre en la memoria de quienes lo presenciaron. En la sala principal, iluminada únicamente por velas dispuestas en un círculo perfecto, yacían los cuerpos de los 3 hermanos Mendoza. Aurelio y Celestino presentaban heridas de arma blanca en el pecho, mientras que Remedios había sido estrangulada con una cuerda que aún colgaba alrededor de su cuello. En el centro del círculo de velas, doña Esperanza permanecía arrodillada, con los ojos abiertos, mirando hacia el techo y una sonrisa que helaba la sangre. En sus manos sostenía un cuchillo de cocina manchado de sangre y un crucifijo de madera. El informe forense, realizado por el doctor Ramón Villalobos, quien había viajado desde la capital específicamente para este caso, determinó que los 3 jóvenes habían muerto varias horas antes de ser descubiertos. Las heridas sugería que ninguno había ofrecido resistencia, lo cual el médico atribuyó a la posibilidad de que hubieran sido drogados previamente. Doña Esperanza, por su parte, había muerto aparentemente de un paro cardíaco,
sin presentar signos de violencia externa. Su rostro, según describía el doctor Villalobos, mantenía una expresión de éxtasis religioso que resultaba profundamente perturbadora. Pero los horrores no terminaron con el descubrimiento de los cuerpos. En los días siguientes, mientras las autoridades intentaban esclarecer los eventos y organizar los funerales, comenzaron a manifestarse en el pueblo comportamientos que desafiaban toda explicación racional. Varios vecinos reportaron haber tenido sueños extremadamente vívidos, en los que doña Esperanza les hablaba sobre la necesidad de purificar sus propias familias. Otros aseguraban haber visto a los hermanos Mendoza caminando por las calles durante la madrugada, siempre dirigiéndose hacia la iglesia, pero desapareciendo antes de llegar. La señora Carmen Ochoa, esposa del capataz de la mina San Rafael, fue la primera en mostrar síntomas de lo que el doctor Villalobos describió como trastorno mental colectivo. Comenzó a predicar en las calles sobre la necesidad de seguir el ejemplo de doña Esperanza, asegurando que había recibido visiones similares. Su esposo, Anastasio Ochoa, tuvo que solicitar ayuda para controlarla cuando intentó convencer a sus propios hijos adolescentes de que consideraran uniones que violaban las normas sociales. El padre Quiroga, profundamente afectado por los eventos, comenzó a experimentar crisis de fe que lo llevaron a cuestionar no solo su capacidad como pastor, sino la naturaleza misma del mal en el mundo. En sus últimas anotaciones, fechadas en octubre de 1903, escribía sobre la facilidad con la que el fanatismo religioso podía transformarse en una fuerza destructiva, capaz de corromper incluso a los corazones más puros. Mencionaba específicamente su preocupación por la forma en que otros feligreses habían comenzado a justificar comportamientos aberrantes, citando el ejemplo de doña Esperanza. El alcalde Herrera, abrumado por una situación que escapaba completamente a su experiencia y preparación, solicitó la intervención de las autoridades estatales. En su telegram al gobernador de Chihuahua, fechado el 15 de octubre de 1903, describía cómo la locura parecía haberse extendido por el pueblo como una enfermedad contagiosa. Familias enteras habían comenzado a aislarse del resto de la comunidad, desarrollando interpretaciones extremas de la doctrina cristiana que justificaban comportamientos cada vez más perturbadores. La respuesta oficial llegó en forma de una comisión investigadora encabezada por el licenciado Teodoro Dehesa, enviado especial del gobierno estatal. Su informe, que constituye la parte más extensa del expediente, proporciona una descripción detallada del estado de deterioro mental y social en que había caído la comunidad del Cerro Hueco. Dehesa describía cómo la influencia póstuma de doña Esperanza había creado una atmósfera de fanatismo religioso que rayaba en la psicosis colectiva. Según el informe de Dehesa, al menos 7 familias del pueblo habían desarrollado comportamientos que las autoridades consideraban peligrosos para el bienestar de sus miembros más jóvenes. Los padres habían comenzado a restringir severamente el contacto de sus hijos con el mundo exterior, justificando estas medidas con argumentos religiosos similares a los que había utilizado doña Esperanza. En algunos casos, se habían registrado intentos de forzar matrimonios entre primos hermanos o incluso entre hermanos adoptivos, siempre bajo el pretexto de preservar la pureza espiritual de la familia. El doctor Villalobos,
quien permaneció en el pueblo durante varias semanas para estudiar el fenómeno, desarrolló una teoría sobre lo que denominó histeria religiosa contagiosa. En su análisis, sugería que la personalidad carismática de Doña Esperanza, combinada con el aislamiento geográfico de la comunidad y la predisposición religiosa de sus habitantes, había creado las condiciones perfectas para la propagación de ideas delirantes. El médico comparaba el caso con otros episodios históricos de fanatismo religioso, pero admitía que la intensidad y la naturaleza específica de las manifestaciones en el Cerro Hueco representaban algo sin precedentes en su experiencia profesional. La solución adoptada por las autoridades fue tan drástica como controvertida. El gobernador Enrique Creel ordenó la evacuación completa del pueblo y la reubicación de sus habitantes en diferentes comunidades a lo largo del estado de Chihuahua. La medida, justificada oficialmente como una respuesta a la inestabilidad geológica de la zona minera, tenía como objetivo real dispersar a la población y romper los vínculos comunitarios que habían permitido la propagación de la locura colectiva. El pueblo del Cerro Hueco fue abandonado oficialmente el 30 de noviembre de 1903 y las autoridades prohibieron el regreso de cualquiera de sus antiguos habitantes. Los registros indican que la mayoría de las familias se adaptaron gradualmente a sus nuevos hogares y que los comportamientos perturbadores disminuyeron con el tiempo. Sin embargo, varios testimonios sugieren que algunos individuos nunca se recuperaron completamente de la experiencia. El padre Quiroga, trasladado a una parroquia en la ciudad de Chihuahua, desarrolló una depresión severa que lo llevó a solicitar su retiro del ministerio activo. Murió en 1908, según su médico, de lo que éste describió como melancolía incurable. Carmen Ochoa, la mujer que había mostrado los primeros síntomas de la histeria colectiva, fue internada en el manicomio de Guadalajara, donde permaneció hasta su muerte en 1915. Sus expedientes médicos, que forman parte del archivo encontrado en 2011, describen un caso de delirio religioso persistente en el que la paciente insistía en que Doña Esperanza continuaba visitándola para instruirla sobre la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Hasta el final de sus días, Carmen mantuvo que los eventos del Cerro Hueco habían sido una manifestación genuina de la voluntad divina y que la sociedad había sido demasiado ciega para comprender su verdadero significado. Quizás el aspecto más perturbador de toda esta historia sea el destino de los documentos y pertenencias encontrados en la casa de los Mendoza. Según el inventario realizado por las autoridades, Doña Esperanza había mantenido durante años un diario personal en el que registraba sus supuestas comunicaciones con la divinidad. Este diario, que constaba de más de 300 páginas escritas en una caligrafía cada vez más errática, contenía interpretaciones bíblicas tan extremas que el obispo Ortiz ordenó su destrucción inmediata. Sin embargo, varios fragmentos fueron preservados como evidencia, y su lectura revela la progresión gradual pero implacable de una mente que se deslizaba hacia la locura mientras mantenía una fachada de devoción religiosa. En uno de estos fragmentos, fechado en junio de 1903, Doña Esperanza escribía sobre sus conversaciones nocturnas con lo que ella describía como ángeles que le explicaban la necesidad de preservar ciertas líneas sanguíneas para los tiempos finales.
Describía visiones en las que veía a sus hijos transformados en seres de luz, libres de las impurezas del mundo material, unidos para la eternidad en una existencia espiritual superior. La retórica utilizada mezclaba conceptos cristianos tradicionales con interpretaciones que claramente derivaban de fuentes no ortodoxas, posiblemente textos gnósticos o cátaros que de alguna manera habían llegado a sus manos. Otro fragmento, correspondiente a los últimos días de agosto de 1903, revela el estado mental de Doña Esperanza, inmediatamente antes de la tragedia. En él, describía con detalle escalofriante los preparativos para lo que llamaba la ceremonia de purificación final. Hablaba de la necesidad de liberar a sus hijos de las ataduras corporales para permitir que sus almas alcanzaran el estado de perfección que Dios tenía preparado para ellos. El lenguaje utilizado sugiere que, en su mente distorsionada, los asesinatos no representaban actos de violencia, sino gestos de amor supremo y obediencia divina. El impacto de los eventos del Cerro Hueco se extendió mucho más allá de la pequeña comunidad minera. Los informes oficiales fueron estudiados por teólogos y médicos de todo el país, que intentaron comprender cómo una devoción religiosa aparentemente sincera había podido transformarse en una fuerza tan destructiva. Las autoridades eclesiásticas utilizaron el caso como ejemplo de los peligros de permitir interpretaciones individuales de las Escrituras, sin la guía apropiada de la jerarquía religiosa. Los médicos, por su parte, incorporaron el caso en sus estudios sobre la psicología de las multitudes y los mecanismos de contagio de las ideas delirantes. Pero quizás el legado más duradero de la tragedia del Cerro Hueco sea la pregunta que plantea sobre la naturaleza del fanatismo religioso y su capacidad para corromper incluso a quienes parecen guiados por las mejores intenciones. Los documentos del expediente revelan que Doña Esperanza nunca había mostrado signos de violencia o crueldad antes de 1902. Por el contrario, era recordada por sus vecinos como una mujer devota y caritativa, que había criado a sus hijos con amor y dedicación después de la muerte de su esposo. Su transformación en una figura capaz de justificar actos tan horrendos como necesarios para la salvación espiritual ilustra la facilidad con la que la línea entre la fe y el fanatismo puede desdibujarse hasta desaparecer por completo. Hoy en día, el sitio donde una vez estuvo el pueblo del Cerro Hueco permanece abandonado, cubierto por la vegetación que ha reclamado lentamente las ruinas de adobe y madera. Los pocos excursionistas que se aventuran por la zona reportan una sensación de inquietud que no pueden explicar racionalmente. Algunos hablan de voces que se escuchan durante las noches sin luna, de luces que se mueven entre las ruinas sin fuente aparente, de una presencia que observa desde las montañas circundantes. Las autoridades locales descartan estos reportes como producto de la imaginación y las leyendas que inevitablemente surgen alrededor de lugares asociados con tragedias. Sin embargo, el expediente 1903-47 permanece como un testimonio escalofriante de los eventos que tuvieron lugar en aquel remoto pueblo de la Sierra de Chihuahua hace más de un siglo. Sus páginas amarillentas preservan no solo los hechos objetivos de una tragedia familiar, sino también la evidencia de cómo una comunidad entera puede sucumbir a la locura cuando las creencias
se vuelven más importantes que la razón y cuando el fanatismo se disfraza de virtud. La historia de doña Esperanza Villarreal y sus hijos continúa siendo estudiada por historiadores y psicólogos, no como un caso aislado de demencia religiosa, sino como un ejemplo perturbador de las profundidades a las que puede descender el espíritu humano cuando la fe se convierte en obsesión y el amor en justificación para el horror.